Gracias por acompañarme en este tiempo que vamos a tener nuestro estudio de la palabra del Señor. Creo que en estos tiempos es muy bueno estudiar la Biblia porque lo que nos va a mantener en pie como una guía es la palabra del Señor. Y justamente esta mañana o esta tarde, dependiendo del horario donde usted esté, en qué país se encuentre, tiene que ver, y estamos estudiando una sección nueva sobre el estudio de la Biblia. Dice, la Biblia como fuente y guía. Hoy vamos a hablar sobre la única fuente de dirección e instrucción moral y la aplicación práctica de la autoridad de las Escrituras sobre la vida de los cristianos. El título de nuestra lección de este tiempo para estudiar es La Biblia entrega orientación moral. Cuando nosotros comenzamos a estudiar sobre la Biblia, no podemos descartar que la Biblia es como una brújula. Ustedes conocen las brújulas, ¿verdad? La brújula es un instrumento que nos ayuda para guiarnos. Y dentro de este título yo tomé dos palabras que quiero que las veamos, lo que significan para que podamos ir entendiendo lo que este tiempo vamos a poder compartir juntos. Yo tomé dos palabras que es orientación y moral. Y para entender esto vamos a ver qué significa cada una de estas palabras. La orientación es la acción de ubicarse en un lugar o espacio y tiempo, indica la posición y servir de guía para poder situar a un individuo hacia una dirección que desconozca, sobre todo cuando se encuentra perdido en un lugar ajeno para él. Ahí podemos ver que tenemos una brújula y la brújula le va a indicar el camino por donde guiarse. Bueno, le tengo que decir que la orientación es eso. Pone a la persona en una posición en donde a lo mejor él no sabe dónde está ubicado y que es algo desconocido para él. La orientación lo toma y lo ubica. La moral es un conjunto de normas, de valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo para conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. Indica que algo es correcto, aceptable o bueno en relación a la conducta de la persona. Nosotros al poder entender estas dos palabras vamos a poder ver que la Biblia es nuestra única brújula. O sea, es la única que nos va a guiar por el camino correcto de nuestra vida moral cristiana. Como vemos, la Biblia es la única que va a cumplir estos requisitos. Ella nos busca cuando estamos perdidos, nos indica lo correcto, lo bueno y lo malo. Y ahí podemos tener las dos palabras que tiene nuestro título de la lección de este día, que es orientación, la Biblia nos orienta, y moral, ella nos indica lo que es correcto o lo que es incorrecto. Lo primero que tenemos que saber y entender que la moral se encuentra en todos los ámbitos de la vida del ser humano. La moral es algo que nos rodea, es algo que está alrededor nuestro y que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida de nosotros. Mire, usted la moral la va a encontrar en la economía, lo va a encontrar en la educación, la va a encontrar en salud, en las leyes, en la ciencia y en todo lo que a usted le rodea. Todo lo que usted pueda pensar en las normas de vida, inclusive en el arte, en todo lo que usted pueda pensar está la moral incluida. Pero para nosotros hablar de moral tenemos que tomar el mejor y más grande ejemplo de santidad. Y la imagen de un Dios santo. Miren lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levíticos 19:2. Nosotros no podemos poner en duda la santidad de Dios.
absolutamente, eso no está en cuestionamiento, ni siquiera lo podemos preguntar, ¿será santo Dios? Eso no lo estamos cuestionando ni lo estamos refutando, sino que lo que estamos viendo, que el mismo Dios se hace dar a conocer como un Dios santo. A través de su escritura, el mismo Señor dice, yo soy santo, yo vivo en santidad. Por eso Él nos pide que nosotros seamos santos. Mire, nosotros a través de estos versículos podemos ver que el mismo Dios dice quién es Él. No nos olvidemos que los otros dioses son paganos, son dioses hechos por las manos de hombres. Nuestro Dios no fue creado por nadie. Él siempre ha existido. La naturaleza de Dios es diferente a los otros dioses. Él es santo, Él es justo, Él es moral. Veamos lo que dice el siguiente versículo y nos dice cómo fuimos nosotros hechos a diferencia del resto de la creación. No nos olvidemos que Dios en el principio creó. Él creó la naturaleza, Él creó los animales, pero dentro de esa creación nos formó a nosotros. Y las características nuestras no son iguales a las características de la creación restante, como los animales o la naturaleza, o todo lo demás creado. Nosotros cumplimos dos características diferentes a la creación total que el Señor hizo. Y miren, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, 26. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Veamos qué quiere decir esto. Aquí Dios declara que la humanidad fue creada a imagen de Él. Aquí vemos que la creación restante no fue creada a imagen y semejanza de Él, sino que solamente el ser humano. En este versículo vemos que imagen y semejanza se refuerzan, o sea, están unidas mutuamente. No pretenden tener dos significados. Estos no son dos significados, están unidos. Porque el Señor dijo, vamos a hacer al hombre, vamos a hacer a la mujer a nuestra imagen y semejanza. La imagen y semejanza son reflejos de Dios, no en el sentido físico o corporal, porque sabemos que Dios es espíritu, sino más bien en un sentido espiritual y moral. Fuimos creados con la capacidad de reconocer y hacer el bien y el mal. Nos creó así para tener comunicación y una participación de valores y comunión. El ser humano tiene algo divino a diferencia de las otras creaciones. Nos dio facultades intelectuales excepcionales para entender la ley de Dios. O sea, ¿sabe qué lo hizo el Señor? Nos dio la capacidad para que nosotros pudiésemos entender cuál estaba establecido, cómo estaba establecido los principios, la moral del Señor a través de su palabra. Por eso nos hizo diferentes, por eso somos diferentes a la demás de la creación. El hombre tiene libre albedrío. Usted sabe si dice sí o dice no. Puede obedecer o desobedecer. Es independiente. Tiene voluntad propia. Tenemos un potencial inmenso que Dios nos otorgó al crearnos su imagen y semejanza. El Señor no hizo robot. El Señor no hizo marioneta. El Señor nos dio la plena libertad para que nosotros pudiésemos decidir. No nos olvidemos que estamos hablando sobre orientación moral y que esta orientación viene a través de la Escritura, de la palabra del Señor, de lo que el Señor nos dejó establecido. En esto es cuanto en la santidad de Dios y el haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. En relación a la Biblia, en cuanto a nuestra conducta de vida, la Biblia es el código de ética más antiguo, es nuestro patrón de conducta moral. Como yo les decía al principio, que la Biblia, la palabra del Señor es una brújula, ella nos conduce, nos dirige y también
ella nos dice si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. La palabra del Señor es nuestra guía, es nuestro patrón de conducta. El Señor nos dejó un texto bíblico el cual inspiró Él mismo, reveló, lo dio a conocer, y si queremos saber cómo vivir, tenemos que leer la palabra. ¿Quieres saber cómo vivir en un mundo inmoral, sin ética, sin principios, sin valores? Lea la Biblia. Ahí usted va a encontrar los principios y valores que Cristo, que Dios mismo dejó establecidos. Dios a través de su palabra nos da principios de ética y moral, de cómo vivir en paz. En el mundo no existe ningún libro, ni filosofía, ni ideología que contenga verdades absolutas como la Biblia. El pasaje bíblico que tenemos hoy día para estudiar es Colosenses capítulo 3. Ahí usted, si tiene tiempo, léalo, tome su tiempo, lea y vaya viendo las características de la vida moral de un cristiano. En este capítulo encontramos 4 acciones de carácter espiritual y moral. En el versículo 1, buscad. En el versículo 5, haced morir. En el versículo 8, dejad. En el versículo 12, vestíos. Estas obligaciones no son para salvarnos, porque la salvación es por gracia, no por acciones. Pero el cristiano, una vez que es salvo, tiene el privilegio de guardar estas normas para la gloria del Señor, para su propia felicidad, para ser un instrumento de Dios para la salvación de otros. Si usted se rige por las normas, por la moral, por la ética, ¿sabe lo que va a provocar en la vida de otro? Un buen ejemplo, un buen testimonio. Y otros querrán ser como usted. Y otros van a querer recibir a Cristo porque le va a gustar la forma de vida que usted tiene. Mire, del versículo 1 al 4 dice, buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles serían las razones para buscar las cosas de arriba? Porque allá, y esto lo da la respuesta el mismo capítulo, en el versículo 1 y 2, da la respuesta. Porque allá está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, versículo 3. Porque cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Sigamos viendo lo que dice Colosenses capítulo 3, que es un capítulo donde Pablo escribió sobre los principios de la moral, revelado a través del Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo. En el versículo 5 al 7 encontramos hacer morir los pecados de la carne. ¿Cuáles son estos pecados? En el versículo 5 encontramos la descripción de los pecados de la carne: inmoralidad sexual, idolatría de la avaricia. En el versículo 6 y 7, razones por qué debemos hacer morir. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque pertenecen a la vida pasada. Si nosotros hemos conocido a Cristo, le hemos recibido en nuestros corazones, le hemos aceptado como nuestro Señor Jesucristo, tenemos una nueva vida. Nos hemos encontrado con el Salvador, aquel Salvador que cambió nuestra vida, que restauró nuestra vida, que nos hizo nuevas creaciones, nuevas criaturas. Somos formados como un vaso de barro en sus manos. Él nos vuelve a formar, nos sacó del pecado. ¿Sabe lo que hizo la muerte de Cristo? Nos unió con el Padre nuevamente. Ya no podemos vivir en las cosas de la carne. Por eso Pablo nos dice, tenemos que hacer morir. Y las consecuencias están aquí, porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. El no vivir en los principios éticos, morales, que Cristo, que el Dios mismo nos dejó establecido, tiene consecuencias. No va a salir gratis. ¿Usted cree que la gente que hoy día vive una vida inmoral, que vive una vida lejos de la ética cristiana, aquellos que hoy día piensan que llaman a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, en donde vemos la inmoralidad en la sexualidad,
en donde vemos la inmoralidad, la falta de ética en las finanzas, en la economía, en los gobiernos que toman los dineros, la injusticia, la pobreza, el hambre. Eso va a traer una consecuencia. Al final de los días, la gente va a recibir la ira de Dios porque no quisieron vivir conforme a los principios de la moral que el Señor dejó establecido en su palabra como nuestra guía. En el versículo 8 al 9 encontramos: dejad los pecados del espíritu y la lengua. Veamos cuáles son estos. Descripción de los pecados del espíritu. Lo encontramos en el versículo 8 y dice: ira, enojo y malicia. Descripción de los pecados de la lengua: blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Hablar mal en contra de las personas, hablar mal en contra de su hermano, de su prójimo, ese es un pecado de la lengua. Decir palabras deshonestas, tratar mal al prójimo, mentir. Eso es incorrecto, es inmoral. Eso no está diciendo el Señor, eso no está dentro de la ética que yo establecí. Razones por qué debemos dejarla. Esto lo menciona el versículo 9. Porque pertenece al viejo hombre. Somos nueva criatura, porque el Señor nos tomó, nos formó. Al traernos a la salvación nos hace nuevas personas, nos hace personas diferentes, porque fuimos despojados de ellas. Ya ellas no viven en nosotros. La mentira, la blasfemia, las inmundicias sexuales y todo lo que hemos mencionado anteriormente ya no pueden vivir ni formar parte de la vida de un cristiano, porque el cristiano, al recibir a Cristo en su vida, es una nueva creación, es una nueva persona. Si no, ¿para qué recibimos a Cristo? ¿Para vivir igual? ¿Para ser los mismos que antes? ¿Para que la gente nos diga: yo no quiero ser como ese cristiano? Porque vive mal, porque trata mal, porque miente, porque engaña, porque habla mal del prójimo. Porque así la paz de Dios nos guardará. ¿Sabe que cuando nosotros venimos a Cristo y nuestra vida es cambiada a través de la obra del Espíritu Santo y nosotros nos dejamos cambiar por la obra del Espíritu Santo, tenemos consecuencias positivas? A las mismas que yo les mencionaba anteriormente, aquellos que no quieren cambiar, en un momento de su vida, al final de sus días, ellos van a tener las consecuencias de su actuar mal. Pero nosotros, que somos una nueva criatura en Cristo, tendremos nuestras consecuencias favorables. Mire, dice que la paz de Dios nos guardará. Dígame si usted no necesita paz hoy día. Todos necesitamos paz, porque estamos viviendo en un mundo intranquilo, en donde hay tribulaciones, enfermedades, rumores de guerra. Se levantan las multitudes, los disturbios, los saqueos, la inseguridad de salir a la calle, los asaltos, los robos, las muertes injustas, la autoridad que sobrepasa la misma autoridad. Necesitamos tener paz y Dios nos ofrece guardarnos y darnos esa paz. Vestirse de las vestiduras de Cristo, del versículo 10 al 15. Las prendas del vestido, mire, en el versículo 10 al 15 dice: benignidad, humildad, entrañable misericordia, mansedumbre, paciencia, amor. Lamentablemente, por el tiempo no podemos ir describiendo cada una de estas virtudes. Pero mire, si nosotros queremos englobar todo esto y ponerlo todo solamente en una virtud, es a través del amor. Cuando usted tiene amor por el prójimo, va a hacer el bien, no va a dañar, va a ser misericordioso, va a tener humildad, va a ser paciente.
Razones por qué vestirse de Cristo. Esto lo encontramos en el versículo 14 y 15. Porque debemos manifestar la imagen de Dios. Cuando usted actúa con las virtudes que Cristo nos dejó establecidas, ¿sabe lo que usted está mostrando? La imagen de Cristo, la imagen de Dios en su vida. Usted está mostrando que Cristo vive en su vida y que su vida ha tenido un cambio de actitud, que su vida ya no es la misma, que usted ha cambiado y por eso la imagen de Cristo se refleja en su vida. Porque es el vestido de los escogidos de Dios. Porque cuando nosotros venimos a Cristo nos pone una nueva vestidura. Nos viste de nuevo. Dice, despojaos. Nosotros nos despojamos de la vestidura vieja, antigua, esa vestidura que nos llevaba a un camino de perdición. Pero cuando vinimos a Cristo, cuando conocimos a Cristo, cuando le recibimos como nuestro Salvador, ¿sabe lo que hace? La salvación, la presencia de Cristo en nuestra vida, hace que nos vistamos de una nueva vestidura. Y esa vestidura es la que Cristo nos pone, con estas virtudes, con estas características, las que ya hemos mencionado. Mire, la sociedad está completamente alejada de todo principio moral. La ética y la moral es la pieza que sostiene toda sociedad. ¿Por qué hoy día la sociedad está como está? Porque se ha perdido ética, se ha perdido la moral. Como ya les decía, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La causa y la caída del ser humano es la inmoralidad. Por eso hoy día vemos una sociedad destruida, una sociedad antivalórica, una sociedad inmoral, porque se alejaron de los principios de la ética que Dios dejó establecido en su palabra, porque sacaron las Biblias, sacaron la oración. Usted puede ver, yo no tengo para qué mencionarle la inmoralidad de este mundo, usted bien la conoce. ¿Cómo es posible que un niño tenga dos papás? ¿Cómo es posible que un niño tenga dos mamás? Antinatura. ¿Cómo es posible que un ser que se está formando en el vientre de una mujer sea abortado? ¿Cómo es posible que los jueces dejen libre a aquellos que mataron, que dañaron, que estafaron? Una sociedad inmoral. La moral es la pieza que sostiene la sociedad. Por eso esta sociedad hoy día está en decadencia, está cayendo. Para finalizar ya nuestra clase o el estudio que hemos tenido este tiempo, debemos de recordar que nuestra vida está cimentada en los valores de la ética cristiana, en la ética de Cristo, la cual dejó plasmada y establecida en la Biblia. Por eso yo le decía al principio, ¿quiere vivir bien? ¿Quiere conocer los principios y ética que Dios dejó establecido en su palabra? Lea la Biblia. Es el único código de conducta. No hay otro. Y para finalizar, quiero nombrar algunas de la ética moral de Jesús. Mire, la venida de Cristo puso la ética moral más alta. Cuando Cristo vino, Él subió la vara. La vara estaba ahí, pero con su ética y con su moral, con su enseñanza, como Él vivió, ¿sabe lo que hizo? Subió la moral. Su ética subió la vara de la vida del ser humano cuando dijo esta frase: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La ética revelada en Jesús es la más alta ética del universo. Si usted quiere tener un buen ejemplo de ética, no busque a un filósofo, no busque a un artista, no busque quizás a alguien que a usted le impresiona porque escribe, porque le gustaría ser como él. Si usted quiere buscar la ética perfecta,
la moral perfecta, busque, estudie, escudriñe la vida de Cristo. Porque Él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Yo espero que el Señor, en este tiempo que hemos podido estudiar juntos su palabra, le haya hablado a su corazón. Yo sé que nuestros hermanos que vivimos una vida de Cristo, vivimos una vida moral, de principios, que siempre tenemos que reforzar a nuestros hijos, a enseñarles, sobre todo los padres jóvenes, que sus hijos están comenzando en esta sociedad, en este mundo que ellos no van a saber distinguir. Nosotros antes sabíamos cuál era nuestro límite, sabíamos que no podíamos cruzar la línea, que había una línea la cual nos separaba del bien y del mal. Sabíamos cuando pecábamos y no pecábamos. Hoy día los muchachos, los jóvenes, los más pequeñitos, no van a saber distinguir. No van a saber porque inclusive en sus escuelas les están diciendo, si tú quieres ser niña y eres hombre, tú puedes ser niña. En sus colegios les están enseñando antivalores. Por eso nosotros, como padres cristianos, como abuelos, aquellos abuelos cristianos, tomen a sus nietos, aquellos papás que están viendo que sus hijos están escuchando una educación equivocada, que están escuchando una enseñanza en sus escuelas, refuercen ustedes en sus casas. Miren lo que dice la palabra, que todos los días comparte la palabra, enséñala, escríbela en diferentes lugares de tu casa. Practica con ellos mientras estás caminando, mientras estás conversando, mientras estás en tu tiempo de familia. Usted lo va a encontrar eso en la palabra, en Éxodo. Cuando le dice que le enseñes a los niños al acostarse, al levantarse, en todo tiempo. No se olvide de decirle a sus hijos que hoy día hay una sociedad inmoral, pero que hay un Dios que es moral, que hay un Cristo que dejó una ética y una moral para que nosotros los cristianos la vivamos. Que no miremos, que no observemos cómo el mundo está viviendo. Pero si usted tiene una buena enseñanza y usted es un buen ejemplo, téngalo por seguro que aquellos pequeños hijos que están creciendo van a tener una fe sólida, van a tener una vida y una ética moral en Cristo, porque ustedes van a ser el mejor ejemplo. Deseo de todo corazón que el Señor les pueda bendecir, que el Señor les ayude y que este estudio de la palabra, en donde estamos hablando acerca de que la Biblia nos orienta en la ética y en la moral, pueda servir a su vida. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuestras vidas, tú eres el Señor. Gracias por la ética y la moral que tú dejaste establecida en tu palabra. Ayúdanos para aprender, para leerla y para vivir conforme a tus principios y a tu moral. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.